En esta segunda parte de la práctica vamos a crear una tabla utilizando el asistente. ¿Para qué? Voy a borrar. Vamos a acabar teniendo una tabla llamada colección CD y un formulario que se llama colección CD. El resultado final os voy a enseñarlo ahora y veréis lo que tendremos que hacer. ¿Veis? Tenemos una tabla donde podemos añadir títulos, intérpretes, fechas de compra, formato, notas, número de pistas y una foto, ¿vale? Y el formulario, fijaos, el mismo formulario que sirve para editar esa tabla, lo que nos permite es introducir información en esa tabla. Podemos introducir los mismos campos, la foto, lo que sea. Así que voy a borrarlo, eliminar completamente, la tabla eliminar completamente, y vamos a ver cómo hemos realizado eso. En primer lugar, fijaos que en la práctica anterior utilizamos el modo de diseño para crear la tabla. Esta vez vamos a usar el asistente para crear una tabla. Y como vamos a hacer y el asistente lo que nos permite es elegir campos que ya están predefinidos. Por ejemplo, si vamos a personal, a colección CD, tenemos un conjunto de campos que ya nos permite introducir una información y que tienen unos tipos asociados a cada campo. Vamos a añadir el título del álbum, el intérprete, el ID de colección, la fecha de compra, formato, nos saltamos ID de categoría música y vamos a poner notas y número de pistas. Y desde el asistente pues podemos ir añadiendo campos también de otras tablas por defecto, por ejemplo empleados. Voy a añadir foto. Fijaos que estas tablas lo que nos facilitan es, pues si vamos a hacer un tipo de aplicación que encuadra o que se puede encasillar en alguno de estos tipos, pues ya no tengo que pensar tanto cómo hacerlo. Vale, pasamos a siguiente y vamos a comprobar los tipos que me ha asignado por defecto el asistente. El título de álbum, fijaos que es de tipo texto, que no es requerido y que tiene longitud 100. ¿Vale? Vamos a decirle que sí que nos lo requiera. Siempre necesitamos que un álbum tenga un título. En intérprete lo mismo, fijaos que es también de tipo texto. Le vamos a decir que sí, porque todos los álbumes suelen tener un intérprete, diría que todos, y longitud 100, es suficiente. Y de colección lo usaremos como clave primaria. Acordaos que la clave primaria es un campo que identifica de forma única a una tabla, aunque el resto de campos sean igual. Luego configuraremos mejor cómo funciona la clave primaria, ¿de acuerdo? Vamos a fecha de compra y fijaos que nos ha puesto que es de tipo fecha, ¿vale? Le vamos a decir que no es requerido. En formato, el formato va a ser el campo que nos guarde pues si es un CD o si es un cassette, lo que tenemos. No es requerido y el longitud es de 50, es un texto. Notas, es un tipo de texto diferente. Fijaos que es un tipo nota, que se llama long bar chart. Es un texto muy largo. La nota puede ser mucho más larga que cualquier otro campo de texto. Número de pistas. Número de pistas es de tipo entero y dice aquí que ocupa 10 dígitos. ¿Vale? 10 dígitos es muy grande, es un número muy grande. Como el número de pistas no necesitamos que sea muy grande, vamos a elegir un entero más pequeño, el entero minúsculo. El entero minúsculo tiene tamaño 3 dígitos, es decir que solo podemos tener un máximo de número de pistas hasta 999. Y por último el campo foto, que es de tipo imagen. Aquí guardaremos pues archivos GIF, JPG. Vale, pasamos aquí a establecer clave principal y vamos a decirle que use uno de los campos que habíamos añadido, el que antes nos hemos saltado, que es ID colección. La clave primaria en este caso será un tipo entero, será un número autonumérico. Autonumérico significa que vaya añadiéndose el valor del número, incrementándose de uno en uno, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Ya pasamos a crear la tabla. Vamos a dejarle el nombre por defecto que nos da, que es colección CD,
y vamos a intentar introducir datos. Fijaos que al finalizar el proceso directamente vamos ya a la vista de tabla donde podemos escribir información. Voy a intentar introducir información y a ver qué pasa. Formato CD, sin notas, por ejemplo. Fijaos el primer problema que tenemos. Se ha guardado la información, sí, se ha puesto el ID de colección correcto, pero no hemos podido introducir la foto. Desde la vista de tablas no podemos introducir este tipo de objetos. De todas maneras, esta no es la forma ideal de añadir información a una tabla. La forma ideal es utilizando un formulario, que es una ventana donde nosotros vamos a diseñar la forma de introducir la información, de modificarla, borrarla, ¿vale? Etcétera. Bien, pues vamos a ver también el asistente de cómo crear un formulario, ¿vale? Hacemos clic aquí y nos sale una pantalla en la que podemos elegir en primer lugar la tabla o consulta, que ya veremos lo que es una consulta, ¿vale? En principio solo tenemos la tabla colección que hemos creado y vamos a añadir todos los campos menos el de clave primaria. Vamos a siguiente. En siguiente nos dice configurar un subformulario. No vamos a hacer caso de esto, no lo vamos a añadir, ya veremos lo que es más adelante. Y en el paso 5 nos dice cómo organizar campos de control. Aquí tenemos diferentes formas de distribuir los campos. Fijaos que los campos aquí son de formato texto, parece, y aquí pues tenemos la etiqueta justo a la izquierda. Aquí tendríamos la etiqueta arriba, esto sería en formato tabla y esto sería también con etiqueta arriba, pero con los campos distribuidos, ¿vale? Vamos a elegir el primero y continuamos. En el siguiente punto, en el 6, establecer entrada de datos, vamos a definir cuál va a ser la funcionalidad de la tabla, del formulario. Podemos decidir que el formulario solo sirva para introducir datos nuevos, con lo cual esto iremos picando código y pasaremos al siguiente a introducir datos y ya está. O que nos sirva también para ver datos anteriores o modificar datos que ya hemos introducido, borrarlos o también añadir como antes, ¿vale? Pues vamos a probar toda la funcionalidad, que sería esta casilla. Punto 7. Aplicamos estilos. Por ejemplo, aquí nos permite cambiar, pues elegid uno. Y por último, elegir el nombre del formulario. Dejamos por defecto el que está puesto y vamos a trabajar. Trabajar con formulario es ya directamente probarlo. Bien, pues fijaos una cosa, que ahora ya, nada más empezar, el formulario tiene todos los campos que nosotros queremos. Además podemos añadir la foto. Si hacéis doble clic en foto, pues podéis ir a una ventana donde elegir qué foto ponerle al álbum. Y luego tendríamos aquí una barra de navegación. Podemos saber el registro en el que nos encontramos, pasar al siguiente, que cuando estamos en el último lo que hace es ir a un registro de introducción de datos. Si queremos introducir uno nuevo, pues aquí podríamos escribir. Podemos borrar el registro. Si hago aquí sí, se borraría. Y puedo ordenarlos también. Ordenarlos ascendente o descendentemente o filtrarlos. Aquí puedo crear un nuevo filtro. Todo esto iremos viendo cómo funciona. Bueno, pues ahora la idea es que intentéis crear vosotros eso, la tabla de colección CD y el formulario que sirve para introducir datos, y probad a introducir unos cuantos datos con el formulario. Bueno, pues eso es todo.